Muy bien. Esta presentación que me van a dar ahorita en PDF y el video lo suben en Canvas en 2 lugares. Ahorita les va a llegar un correo con las instrucciones completas. Muy bien, los escucho. Ok, pues bueno, hola, buenos días. Nosotros somos el grupo 1 de la clase de aplicación de termodinámica en sistemas ingenieriles del grupo 18. Y pues, al siguiente. David, ¿le puedes dar la siguiente? Ahí está. Pues nuestro equipo está conformado por Adolfo, Corin, Ángel, yo que estoy Alana y David. Y bueno, para comenzar tenemos nuestra situación problema, que es qué tan bueno o tan malo es el poliesterino expandido para permitir el flujo de calor, que es el material de una hielera básica de cuenta del OXXO. Bueno, para empezar a hablar del experimento debemos de tocar ciertos temas primero, que pues el primero es la conductividad térmica, que son las propiedades de los materiales para transferir calor, y pues entre más conductividad térmica, mejor conductor de calor. Y para sacar la conductividad térmica tenemos que considerar valores como la masa, la velocidad, el cambio de temperatura, el grosor, el tiempo y el área. Y segundo que nada tenemos el calor latente, que es la cantidad de energía para cambiar de fase. Igual debemos de considerar valores como el cambio de masa y la cantidad de calor en calorías. Y bueno, para concluir la introducción de nuestro experimento, casi todo revuelve alrededor de la ley de enfriamiento de Newton, que habla de la temperatura de un cuerpo cambia a una velocidad que es proporcional a la diferencia de las temperaturas entre la temperatura ambiental y la del cuerpo, donde la T grande es la temperatura de un cuerpo, Tm es la temperatura ambiental, T chica es el tiempo y la K es la conductividad térmica, que incluye valores, como mencioné previamente, de la masa, velocidad, cambio de temperatura, etc. Bueno, debido a la situación en la que nos encontramos hoy en día, es sumamente útil realizar estudios sobre la conductividad térmica. Esto con el fin de analizar cuál es la mejor opción para mantener la temperatura y poder almacenar las vacunas necesarias. Según datos de la ONU, las vacunas de COVID requieren estar a cierta temperatura para que no pierdan sus propiedades. Por ejemplo, la vacuna Pfizer requiere estar a menos 70 grados centígrados y la Moderna a menos 20 grados centígrados. Esta temperatura debe mantenerse durante largos periodos de tiempo, pero pueden estar entre 2 y 8 grados centígrados durante cortos periodos de tiempo, como por ejemplo en su transporte. Para esto, la ONU menciona que se requerirá una enorme expansión en la capacidad de cadena de frío, refiriéndose a cadena de frío con el sistema de infraestructura que permite que un producto sea transportado y se mantenga refrigerado. Y bueno, el desarrollo técnico y procedimiento. En ese trabajo tiene por objetivo saber si es posible usar hieleras de poliestireno expandido para guardar vacunas del COVID-19. Se experimentó con una de estas hieleras para conocer el tiempo que pueden mantener una temperatura cercana a 0 grados Celsius y conocer de esta manera su conductividad térmica. Para realizar el experimento se utilizó una hielera de poliestireno expandido obtenida del óxido en forma de hexaedro irregular. También se utilizó un termómetro para medir la temperatura interna de la hielera. Se necesitó otro termómetro para monitorear la temperatura de la pared exterior de la hielera, en la que se necesitaría más adelante para poder realizar cálculos para conocer su conductividad térmica. Para mantener la temperatura interna de la hielera cercana a cero utilizamos hielos. Los hielos se colocaron dentro de las mallas para que fuera más fácil su manipulación a la hora de estar sacando los hielos para pesarlos. También utilizamos una báscula para medir el cambio de la masa de los hielos con el paso del tiempo y le pusimos una toalla para aislar la transferencia de calor de los hielos con la báscula. Al tener todos estos materiales se realizó el siguiente procedimiento. Se midió el grosor de las paredes de la hielera sin tomar en cuenta relieves extraños que contenga y se midió el área total que está intercambiando el calor con el exterior. Pegamos con cinta adhesiva el termómetro
al medio de una de las paredes externas, cuidando que no hubiera ninguna fuente de calor que pudiera tener variaciones en el experimento. Para empezar con las mediciones, llenamos 3/4 partes de la hielera con hielo y agua, antes de meter el hielo a la hielera, y tenía una masa de 4.25 kilogramos. Y esperamos a que la temperatura interna del agua llegara a los 0 grados Celsius y se llegara a estabilizar. Cuando esto sucedió, volvimos a sacar la masa de los hielos para volver a pesarla. Llegó a tener un peso de 2.48 kilos. Stop. Casi, ¿Estás leyendo, Adolfo? ¿qué? ¿Estás leyendo de Ok. algún lado? Se escucha que estás leyendo. Cuéntamelo con tus propias palabras. ¿Cómo le hiciste? Ok. Después de volver primero metimos el hielo, llenamos la hilera 3/4 partes. Y luego, ya que se estabilizara la temperatura interior, volvimos a sacar los hielos para volver a medir la temperatura, y sacamos la masa y tenía un peso de 2.48 kilos, que era casi la mitad de la masa inicial. De ahí procedimos a meter otra vez los hielos, ya que todo el ciclo estaba estable, y empezamos a cronometrar. Cada 15 minutos estuvimos recaudando datos sobre la temperatura externa, la temperatura ambiente y la temperatura interna. Y cada hora fue que fuimos recaudando datos de cómo iba cambiando la masa con respecto al tiempo. Y con eso conseguimos estos datos. El siguiente, David. Y son los resultados del experimento, donde recaudamos la temperatura ambiente, la temperatura exterior inicial, la temperatura interior inicial, y ya y el cambio de la masa con respecto al tiempo, y con eso fue que conseguimos hacer la gráfica. Bueno, entonces, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa con lo teórico? Bueno, lo teórico es que existe un intercambio de calor, como se puede ver. Ese intercambio de calor sucede entre el sistema, que es nuestra hielera, y la temperatura ambiente. ¿Por qué pasa esto? Es que la temperatura del ambiente es mayor que la temperatura interna de la hielera. Entonces, el calor pasa a través de las paredes de la hielera hacia la hielera. Por la diferencia de temperatura. Esa diferencia de temperatura es entre la pared exterior de la hielera y la pared interior de la hielera. Entonces tenemos que tomar en cuenta lo que se había dicho anteriormente, que es la conducción térmica. ¿Qué más se tiene que tomar en cuenta? ¿Hacia dónde va ese calor? Pues ese calor no es tomado para que se haya una diferencia de temperatura, o sea, para que cambie la temperatura, porque si se nota, la temperatura se tiene que mantener constante. Entonces, ese calor está yendo hacia los hielos están fusionando hacia el agua. Entonces existe el calor latente. Ese calor latente es el que se ocupa los hielos para simplemente transformarse de sólido a líquido. Por eso está perdiendo más el hielo a medida que avanza el tiempo. Siguiente, por favor. ¿Me puedes cambiar? Bueno, entonces aquí se ven las dos fórmulas que se van a necesitar. La fórmula de calor latente, que es igual a calor entre diferencia de masa, y la de conducción térmica, que es la cantidad de calor por tiempo, la cual es la constante K que estamos buscando, el área superficial útil que vamos a usar, la diferencia de temperatura y el grosor de la pared. El calor es en joules, la diferencia de masa en kilogramos, calor latente joules sobre kilogramos, tiempo en segundos, constante de conducción térmica es igual a watts sobre metros por grados centígrados, área superficial en centímetros cuadrados, que luego cuando se van a hacer los cálculos se va a pasar a metros cuadrados por el sistema internacional. Diferencia de temperatura en grados centígrados y grosor del pared en centímetros, que igualmente se va a pasar a metros. Siguiente, si puedes. Bueno, esta es una simple sustitución para saber, para tener K ya sustituida y poder hacerla fácilmente al momento de sacarla. Si podemos ver la fórmula de conducción de calor, simplemente pasamos todo, o sea, dejamos solo a la K, como todo está multiplicando y dividiendo, simplemente es una simple sustitución, o simplemente se pasa de un lado de la ecuación al otro, pero sabiendo que el calor latente puede expresarse de esa manera, calor igual a calor latente por diferencia de masa,
se puede reemplazar el calor en la ecuación de K, siendo calor latente por diferencia de masa, por grosor, entre tiempo, por área superficial útil, por diferencia de temperatura. Así es nuestra ecuación para sacarla acá. ¿Puedes cambiarle? Bueno, se puede ver que los valores para la L es 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramos, que es el calor latente de la fusión del agua cuando está en fusión. El tiempo es en 3.600 segundos porque fue cada 60 minutos el que se hizo cada prueba. La diferencia de masa y la diferencia de temperatura se tomó, como fueron varias pruebas, son diferentes, porque se tomaron varias medidas, entonces no puedo decirlas ahorita mismo. Se van a decir después, y el grosor fue 1.5 centímetros, que en metros son 0.015 metros. Si le puedes cambiar la siguiente. ¿Y qué está pasando? El valor del área superficial, aunque se ve ahí muy raro, pues es porque es la manera en la que lo pude poner. Se puede ver que AT es área total, AS es área superior, AF es área frontal, ATR es área trasera, AL son áreas laterales y H es la altura de la hielera. Todo esto es para sacar el área superficial. No se toma en cuenta la parte de abajo del área superficial porque estaba sobre una toalla, es una manera aislante, es una pared aislante, entonces no contaba para el área superficial. Se puede ver que esta forma son varios trapecios. Los lados y la parte trasera y la parte laterales son puros trapecios. Los trapecios simplemente son base mayor más base menor entre 2 por altura. Y se pudo notar que la parte trasera y la parte frontal son iguales, al igual que las partes laterales. Entonces se sacó las partes laterales por 2, se sacó el área frontal por 2, y el área superficial era un rectángulo, simplemente utilizando las medidas que se pueden ver a continuación, y la altura es 29.5, dando un total de 4.740 centímetros cuadrados. ¿Sí puedes cambiar? Bueno, aquí se puede ver ya los valores para la constante, ya teniendo ya la ecuación para la constante K. Como teníamos varias pruebas, entonces se hizo una K por cada prueba. Esas son las Ks que nos dieron. Si se puede ver, hay una que dice 0.04, que es muy diferente a las otras. Es muy raro, ¿no? Pero ese es el momento en el que pasa de 0 a 2 grados centígrados. Ese momento es donde hay una disturbancia, es cuando ya empieza a derretirse mucho hielo y deja de estar estable la temperatura. Pero normalmente se puede ver que es como alrededor de 0.021 grados, 0.021 watts sobre metros por centígrados. Es más o menos la K que nos dio. Si puedes cambiarlo. Pues bueno, ¿cómo se compara nuestra K con la K teórica? Pues bueno, en el experimento nuestra K nos dio que es 0.021 y el valor investigado, o sea, el teórico, es 0.033. Creemos que la diferencia de estos dos valores, aunque es centesimal, creemos que varía por 3 razones, más o menos. Una, porque la hielera marca OXXO puede tener una distinta fabricación en el proceso industrial, o sea que puede ser una combinación de distintos materiales y eso afecte la K. También creemos que los relieves tienen influencia sobre esta K porque tiene relieves raros que pueden alterar como el área. Y pues la temperatura del ambiente es difícil de controlarla. No tenemos un total control sobre ella. Entonces, por eso creemos que a lo mejor también la K puede variar por eso. Y pues bueno, habiendo dicho todo esto, solo nos queda decir las conclusiones. Y pues como es evidente, la hielera del OXXO no es una buena opción para resguardar las vacunas del COVID-19. Pero bueno, por si no ha quedado claro, ¿por qué? Pues bueno, como decía Corin en un principio, las vacunas necesitan estar a temperatura poco cambiante. Necesita estar varios grados bajo cero y por largos periodos de tiempo. En resumen, nuestra hielera del OXXO en 5 horas aumentó su temperatura interna 3 grados centígrados. Por lo tanto, es un buen aislante, pero no es lo suficiente, no es para lo que nosotros la requerimos. No obstante, se podría mantener la temperatura por un mayor tiempo si cambiáramos algunas cosas de nuestra hielera. Como Ángel lo mencionaba en la fórmula anterior para sacarla acá, si nosotros despejáramos la T, tendríamos la fórmula que se muestra ahí en la pantalla. Entonces, ¿qué nos dice esa fórmula? Que si nosotros aumentáramos el grosor de nuestra hielera, tuviéramos un menor área de hielera y mayor masa de hielos, así podríamos aumentar que la temperatura se mantuviera baja por más tiempo. Sin embargo, tras hacer algunos cálculos, concluimos que todos estos cambios no nos servirían. De todas formas, sería inútil porque la hielera del OXXO no nos serviría. Por eso, en conclusión, para resguardar las vacunas del COVID,
se necesitan materiales que sean aislantes térmicos, que tengan, o sea, que no transmitan calor, que sea casi nulo. Y estos materiales, pues claramente no creo que los podamos encontrar en un Oxxo. Pues bueno, Miss, muchas gracias. Eso es todo y aquí están nuestras referencias. Muy bien. Vamos a pasar a las preguntas. A ver, vamos a ver. Voy a preguntar a alguna persona. Si esa persona no puede contestar, alguien más del equipo puede contestar. ¿Ok? Por favor, ¿podrían mostrarme la presentación en donde mencionan la ley de enfriamiento de Newton? Sí. Ya está viendo, ¿verdad, Miss? No. Ah, ok, ya está en las referencias. Estoy viendo las referencias. Fue casi de las primeras. Ok, aquí esta parte la platicó Alana. Voy a preguntarle a alguien diferente a Alana. Adolfo, ¿qué significa la K que aparece en esa ley de enfriamiento de Newton? Es una constante, ¿no? ¿Qué nos dice esa constante? Alana dijo que esa K era la conductividad térmica. Ah, sí. ¿Eso es correcto? Sí. O sea, esa acá sirve para saber cuánto es la conductividad térmica. ¿Todos están de acuerdo? ¿Tiene unidades de conductividad térmica? No, Miss, creo que no. ¿Qué unidades tiene esa K? Creo que no tenía Es unidades, creo. watts sobre M, o sea, sobre No, M Celsius, ¿no? pero creo que esa es la K de conducción térmica. Esta es la constante de enfriamiento de Newton. Es diferente esa K a la Una de cosa, conducción. exactamente. A ver, ¿quién está hablando? Ok, Ángel. Una cosa es la K que aparece en la ley de enfriamiento y otra cosa es la K que aparece en la ley de conductividad térmica. Son cosas muy diferentes. Una ley nos dice cómo va disminuyendo la temperatura en un cuerpo y la otra nos dice cómo se está transmitiendo el calor de un lugar a otro. Esta K de aquí es una constante de enfriamiento nada más. Es un numerito que tiene unidades de inverso de tiempo, segundos a la -1. Tienen que ver una con otra, pero no son la misma cosa. Esta solo nos dice qué tan rápido se va a enfriar un cuerpo. ¿Ok? Cuidado con eso. Muy bien. Ahora, ¿por qué no presentan ninguna gráfica con MATLAB comparando el enfriamiento del cuerpo del primer experimento? Sí aparece en el reporte, Miss, pero no decimos no ponerla en la presentación. Ok, está bien. Muy bien. Siguiente pregunta. Por favor, vamos al desarrollo experimental. ¿Dónde ponen sus datos, por favor? ¿Es esta, Miss? La anterior, sí, donde habían ya los datos. La tablita, creo que estaba. Esta. Ajá, esa. Ok, ¿dónde está el tiempo? Ok, Corín. ¿Por qué la gráfica está en minutos? En minutos, porque creo que lo convertimos a minutos.
O sea, para que no quedaran Solo- grandes los datos. Ok. Siguiente, entonces, sí. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Ok. Ok, todo bien. Oh, ok, ahí detente. Matemáticamente hablando, Corín, ¿esta ecuación es correcta? Sí. ¿La notación matemática es correcta? ¿A qué se refiere con notación matemática? Una cosa es delta de tiempo y otra cosa es diferencial de longitud. Aquí están mezclando deltas con diferenciales. Esta es una resta y esta es una cosa sumamente chiquitita. Matemáticamente son diferentes. Aquí solamente es notación, ¿ok? Yo entiendo que ustedes entienden que esto es un grosor, pero matemáticamente hablando, siendo estrictos, no es correcto mezclar estas dos cosas. En lugar de abajo, en lugar de poner dx, que significa diferencial de x, eso es un concepto mucho más abstracto en matemáticas, es mejor poner delta de x, porque si arriba ya estás poniendo deltas, abajo también. ¿Ok? Ok. Siguiente. Y bueno, lo mismo acá, ¿verdad? Ok. Ahora, aquí ustedes están tomando esto como, ¿qué significa eso en su experimento? Adolfo. Eh, sería el grosor de las paredes. Ok. ¿Podrían ponerme la hielera, por favor, entonces? Me regreso a los materiales, ¿mi? Sí, en donde aparezca la hielera, una foto de la hielera. Ok, ahí. Alana, ¿por qué, mejor dicho, qué grosor tomaron? Porque yo veo que de aquí a aquí hay un grosor, ¿verdad? Y aquí en la parte superior parece que está un poquito más gruesa. ¿Cuál de los dos tomaron? El de abajo. El de abajo. Ok, no consideraron este grosor de acá, entonces, Pues no. O sea, ¿no? consideramos como si no me acuerdo, tendría que ver los cálculos, pero capaz sí consideramos la parte de arriba para un porcentaje, haz de cuenta, como una fracción de la hielera, pero tendría que ver los cálculos, no recuerdo. ¿Alguien? ¿Qué grosor usaron para la hielera? ¿Qué le hicieron a esta diferencia? No es ¿Es eso, no. ¿Perdón? Ese no lo usamos. ¿No? Ok, entonces solo usaron esta parte de aquí que es más delgadita. Ajá. Ok, ¿por qué? Pues porque es más fácil de manipular, es más fácil para los cálculos y pues sale mejor. Por eso también en la diapositiva de la K mencionabas que por eso varía la K, justamente por los relieves de diferente grosor que tiene la hielera del Oxxo. Pero pues ya es mucho más fácil manejar solamente un grosor y tener los datos así en todos con los mismos datos y pues sí, es una forma más práctica, pues. Y siento Bueno, no que, es por facilidad. También, No es siento que porque sea más fácil. no había manera tan fácil de saber qué porcentaje o qué fracción de la hielera era de grosor más grueso. ¿Sabes? Iba a ser algo mucho más ¿Crees que difícil. creen que ese pedacito influya mucho en la transferencia de calor o sea más significativo toda esta parte de acá? es más significativo toda esa parte porque Todo es lo donde de hay una abajo. mayor área superficial, ¿no? Exacto, porque ahí hay más cantidad de energía que está fluyendo. Por eso les dije en clase, vamos a despreciar este pequeño grosor.
O sea, el área sí la vamos a tomar en cuenta, toda el área. Pero el grosor vamos a tomar aquella parte que es más grande. Entonces, como esta parte de abajo es más grande, tomamos el grosor de esa parte y despreciamos que arriba es un poquito más gruesa. Desde luego va a traer un poquito más de incertidumbre, pero pues no hay problema. Muy bien. Ahora sí, pasemos a donde están sus datos finales, donde ya calcularon la K. Por favor, los que no son de este equipo, ¿me podrían esperar un momento? A ver, no se vayan, los mando a la sala de... David, a ver. Alana, eres del otro equipo, ¿verdad? No, soy de este Ay, maestra. perdón. ¿Quién es del otro equipo? Somos Alonso, maestra, Martín, Kim, Mundo y Santiago. ¿Alonso Ávila? Sí. ¿Edmundo? Sí. ¿Y Martín? Sí. Ok. Listo. Ángel, si eres de acá, ¿verdad? Muy bien. Ok. Pregunta para... ¿Quién hizo el experimento? ¿Quién realizó los experimentos? Yo. Adolfo. 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 Ok, Adolfo. Entonces déjame colocar esa información aquí. Bueno, entonces, Adolfo, ¿qué unidades tienes acá? Sería la de watts sobre... ya no recuerdo muy bien, no sé en qué terminaba, pero sabía que empezaba con watts. Ok, está bien. ¿Por qué no le pusieron unidades? Es watts entre kelvins por metros. Ok. O centígrados, ¿verdad? Como lo Centígrados. hayan usado. A ver, regresen una, por favor, regresen una. Ok. Aquí yo veo que el tiempo está en minutos. ¿Sus cálculos fueron hechos con minutos? No, ahí se ve que cuando los cálculos se hicieron se tomaron como 3.600 segundos. Ok. Unidades. Verifiquen que en su entrega de reporte aparezcan unidades en todos los lugares, porque si no voy a bajar puntos, ¿ok? Muy bien. Muy bien. En general están muy bien. Detallitos pequeños, pero en general está bien, ¿ok? Bueno, finalizamos aquí y en un ratito aparece su nota. Por favor, suban su PDF y el video en donde dice etapa 3 y donde dice, y en su portafolio el Lumen. Ahorita les llega un correo con toda esa información. ¿Ok? Nos vemos el día de mañana.